Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Qué tal, amados hermanos? Es un gusto poderles saludar una vez más por este medio y agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes para compartir esta palabra, esperando que ustedes estén gozando de las bendiciones de nuestro Dios, que estén bien, que su familia esté bien, que bajo cualquier situación Dios esté poniendo paz en sus corazones y que Dios esté derramando de su espíritu. En esta hora vamos a ver un tema, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y yo quiero compartirla con ustedes, y para ello les invito para que hagamos una oración. Cierra tus ojos y hagamos esta oración para iniciar esta palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Creemos, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, de amor, pero también, Señor, tus atributos son un Dios de sabiduría, un Dios de justicia, Señor, un Dios que está presente en todo y que todo lo sabe, y por tanto, Señor, pedimos de todo corazón que tú limpies nuestros corazones y que tú, Señor, sanes las heridas y que tú restablezcas a cada uno de tus hijos. Esta palabra, Señor, la tomamos con agradecimiento y queremos que pueda servir a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que también podamos compartirla en nuestros hogares con aquellos, Señor, que nos rodean, que podamos llevarles esta palabra de bendición. Compartimos, Señor, este alimento espiritual en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, es un gusto poder estar con ustedes, como se los había dicho, y hoy vamos a ver un tema, pues como todos, ¿verdad?, tan importante, tan presente en la actualidad, que conforme pasan los tiempos, conforme pasan los años, este tema se está haciendo más presente en la vida de la humanidad, no solo de tu vida o de mi vida o de la iglesia o de nuestras familias o de nuestra nación. Es algo que se está haciendo presente cada día con mayor frecuencia a nivel mundial, de una manera global. Y estos son los problemas. El mundo está lleno de problemas. El mundo debería de estar lleno de bendiciones. La humanidad debería de estar rodeada de bendiciones, de cosas buenas, de cosas para las cuales fuimos creados. De poder tener en nuestro corazón no odio, no indiferencias, no enojos, sino amor, compasión. Pero lamentablemente, conforme pasa el tiempo, el mundo se está llenando más de odio, el mundo se está llenando más de pecado, el mundo se está llenando más de cosas que destruyen la vida, que destruyen la familia, que destruyen la humanidad, porque ese es el propósito del enemigo de nuestras vidas. Y Él quiere que tú, que yo, que todos aquellos que hemos venido a los pies de Jesucristo,
seamos personas y familias que no tengamos paz, sino que estemos rodeados de problemas, que estemos rodeados de situaciones difíciles que nos desanimen, que nos vayan apartando cada día más de la presencia de Dios, o que nos vayan apartando de nuestra familia, de la sociedad, o que nos vayan apartando de lo que Dios quiere darnos como bendición, de tantas cosas buenas que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Pero muchas veces los problemas nos alejan de ello. Muchas veces los problemas nos debilitan y nos vamos alejando, lejos de irnos acercando a estas fuentes de bendiciones. Y el tema de hoy pues es muy claro. ¿Qué hago con mis problemas? Otra manera de decirlo sería, ¿qué estás haciendo con tus problemas? Los problemas siempre van a estar presentes. Mira, en la actualidad tenemos cada día que estar más preparados para enfrentarlos. Te lo vuelvo a decir, hace 40, 50 años, 80 años, tal vez la humanidad vivía de una manera más pacífica. Tal vez había más moral. Tal vez no todos conocían a Jesucristo y aceptaban a Jesús como su Salvador, pero había un poco más de moralidad, un poco más de respeto. Había más cosas buenas que se han ido perdiendo y en la actualidad se van desplazando por cosas malas. Yo escuchaba en una entrevista que le hacían a unos jóvenes que son, no conozco mucho el tema, pero de las famosas tribus que se forman entre la sociedad juvenil o adulta. Y uno de ellos decía, pues yo soy algo así como punketo, ¿no? Creo que hay un grupo de jóvenes que se hacen llamar punks. Y mi estilo de vida es este, y mi estilo de vida es este, y me he visto así. Y le dice el que lo entrevista, ¿y tú contra qué estás inconforme? ¿Contra qué peleas? ¿Tu lucha social cuál es? Y dice, pues contra el gobierno, contra todas esas cosas que el gobierno ha querido imponer. Y luego está otro joven a un lado y lo empieza a entrevistar y le dice lo mismo. ¿Tú qué eres? Y él, algo como darketo. Recuerdo que dijo que era así como un dark, como algo de oscuridad. Dice, nosotros nos vestimos así y hacemos esto. Y cuando él llega al momento y le dice, bueno, ¿y cuál es tu lucha social? ¿Con quién estás inconforme? ¿Con el gobierno? ¿Qué? No, nosotros estamos inconformes con la iglesia, detestamos a la iglesia, detestamos todo lo que es Dios y amamos todo lo que es diablo, todo lo que es Satanás, todo lo que es malo. Y wow, de veras fue algo sorprendente, será por mi edad, pero de veras me sorprendió escucharlo así tan directo. Y yo dije y pensé, no es el único joven que está pensando esto. Son muchos jóvenes que están incluidos en esta doctrina de ir en contra de Dios, del amor de Dios, de la salvación y de la adoración al enemigo. De hecho, en estos días que vienen va a haber un culto de adoración a Satanás, a los hechiceros, a los brujos, a los demonios, adoración a los muertos y todo aquello que va en contra del amor y de la misericordia y de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la situación? Problemas. Estos jóvenes están en problemas. ¿Y qué están haciendo ellos con estos problemas? Los están dejando crecer, agrandarse, destruir sus vidas. Están dejando que estos problemas y estos conflictos vayan destruyendo su hogar, sus corazones, sus mentes, sus sociedades, las familias que ellos quieran llegar a formar, las van a destruir porque tienen solamente pensamientos del enemigo destructivos. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú y qué hago yo? ¿Qué hacemos con nuestros problemas? Hay muchos ejemplos en la Biblia y hay historias de cómo se presentaron problemas con reyes, con profetas, con jueces, con el pueblo de Dios, con los apóstoles, con hombres de Dios, problemas que se presentaban delante de ellos. Y vamos a ver algunas lecturas hoy en esta hora. No podemos abarcar demasiado, pero yo quisiera mencionar, no leer, pero mencionar dos historias. Por ejemplo,
Elías, el profeta Elías. El profeta Elías, cuando derrotó a los profetas de Baal, se dio valor, inspirado y ungido por el Espíritu Santo de Dios, y fue y mató a los profetas de Baal. Después de haberlos vencido en una demostración de poder espiritual y de milagros de Dios, cuando desciende fuego del cielo y arrasa con ese altar y no deja nada, él va y mata a los profetas de Baal. Y luego se levanta contra él una mujer llamada Jezabel y lo amenaza de muerte, y viene el problema, comenzó el problema. Elías se vio acorralado, amenazado, comenzó a tener temor y dejó que ese problema que se estaba presentando creciera. Dejó que ese problema que se le vino enfrente, así como una estampida de toros frente a él, dejó que lo amagara, dejó que lo rodeara, dejó que lo entristeciera y sobre todo que se llenara de temor, de miedo, y huyó. Y tristemente, pues podemos decir, Elías no supo qué hacer con ese problema. Y fue tanto su temor que fue y se escondió en las cuevas y no quería que lo viera Jezabel, no quería que lo vieran porque él dijo, me van a matar. Inclusive cuando Dios se presenta delante de él le decía a Dios de esta manera, así lo entiendo, mejor quítame tú la vida. Y Dios le dijo, no, yo soy aquel que te sustento y que te extiendo mi mano. Y ustedes conocen la historia. Elías en ese momento entonces comenzó a recapacitar, pero de momento el problema lo hundió. El problema lo tenía, hermanos, a un límite de ser destruido espiritual y humanamente. Pero hay otro ejemplo de uno de su discípulo Eliseo. Cuando él prepara a Eliseo y le dice, Eliseo, ahora tú vas a estar a cargo del pueblo de Dios como profeta de Dios, Eliseo le dijo, ¿qué quieres que yo haga o qué quieres que haga contigo? Y Eliseo le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Y Eliseo se fortaleció con una doble porción del Espíritu de Dios. Y Eliseo era un profeta fortalecido por la presencia de Dios. Y cuando los sirios, este imperio poderoso, lo buscó para matarlo, lo rodeó para matarlo, y lo tenían rodeado para matarlo, él supo qué hacer con este problema, y él dijo, es el momento de clamar a Dios y de hacer uso de esa doble porción del Espíritu Santo que fue puesta en mí. Y él clamó a Dios, y Dios, hermanos, hizo ciegos a estos ejércitos, a estos soldados que iban por él, y no lo pudieron ver. Y después, hermanos, de que no lo pudieron ver y se presentó y abrió sus ojos, ellos vieron que Dios, el verdadero Dios, estaba con él, y él perdonó su vida y los alimentó y los regresó a su reino, y les dijo, regresen a su reino. Los regresó alimentados, bendecidos. Los venció porque él supo qué hacer con ese problema. ¿Qué haces tú? Voy a leer un salmo porque tengo muchas citas, a lo mejor no las vamos a leer todas, pero vamos a leer algunas y hasta donde el tiempo nos permita llegar. Dice el Salmo 3, lo voy a leer todo completo. El Salmo 3, versículo desde el 1 hasta el versículo 8, y tú lo vas a ir leyendo conmigo. Dice así, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Shelah. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Shelah. Esta palabra Shelah en breve quiere decir, medita en esto. Considera estas palabras que acabas de leer en el Salmo 3. David estaba en una situación compleja, difícil, como estuvo Elías, como estuvo Eliseo, como has estado tú o como estás tú en este momento, en una situación bien complicada.
Su vida, hermanos, sentía que iba a perder la vida, que iba a perder el reino, que iba a ser derrotado por sus enemigos. Y él escuchaba hablar a sus enemigos que él ya no tenía posibilidades de seguir adelante, que él iba a tener que entregar el reino. Y David estaba angustiado, preocupado. Pero ¿qué hizo David con este problema? ¿Qué hizo David con esta adversidad? ¿Qué hizo David con esta situación, hermanos, adversa? Clamó a Dios. Con mi voz, dice el versículo 4, con mi voz clamé al Señor. ¿Y sabes algo extraordinario? Dice ahí, Él me respondió desde su monte santo. ¡Wow! Dios te va a responder desde su monte santo cuando tú sepas qué hacer con tus problemas, con la angustia, con la necesidad, con la tribulación, cuando se presente de la nada, cuando estés hoy alegremente cantando a Dios en tu casa, en tu hogar, en la iglesia, estés alabando a Dios y en un momento tu vida cambie y tengas un conflicto difícil, una enfermedad, hermano, en tu cuerpo terrible, o tengas un gran problema, un accidente, una situación compleja, el Señor dice, yo estoy contigo. ¿Qué vas a hacer con ese problema? Yo te digo en esta hora, clama al Señor, y no yo, la palabra de Dios dice, clama al Señor y Él te responderá desde su monte santo. Qué bien hizo David. Y vamos a seguir leyendo, y este salmo lo vas a dejar por ahí abierto para que lo sigas leyendo conmigo versículo por versículo. Y qué ejemplo tan maravilloso de David. Te digo, hay muchos, pero hoy quise tomar este. David viéndose rodeado, David viéndose casi derrotado, clamó a Dios y Dios le respondió desde su monte santo y el Señor le dio una victoria. ¿Qué tenemos que hacer para que esto funcione? ¿Qué tuvo que hacer David para que esto funcionara? ¿Qué tuvo que hacer Eliseo para que funcionara, hermanos, el clamor a Dios y Dios le ayudara? ¿Qué no hizo Elías para que eso funcionara en el momento que él se sintió amenazado y que sintió que lo iban a matar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconocer que tenemos ese problema. Tenemos que aceptar que tenemos una situación compleja y difícil. Tenemos que aceptar que estamos pasando por momentos difíciles. No darle la vuelta a los problemas. Fíjate que muchas veces acostumbramos darle la vuelta a los problemas. Y si tal vez ahorita alguien se acerca contigo donde tú estás, o el día de mañana caminando, o llegas a tu trabajo, y alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás? Tal vez tú le digas, bien, estoy muy bien. Y hasta le vas a decir, gracias a Dios, estoy muy bien. Y tal vez no estés bien. Tal vez menos estés muy bien. Tal vez estés pasando por una situación bien difícil. Y yo creo que uno de los mayores problemas que tiene el ser humano es no saber que tiene un problema y no aceptar que tiene un problema. Que está pasando por una situación en la cual necesita ayuda. ¿Qué hubiera pasado si David, lejos de clamar a Dios y levantar su voz hacia el monte santo del Señor, qué hubiera pasado si él hubiera buscado alianzas? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera ido con los reyes que lo perseguían y hubiera hecho pactos, hubiera hecho tratos y hubiera buscado el apoyo de los ejércitos? Hubiera fracasado. Necesitamos saber y entender que si tenemos un problema, tenemos que resolverlo. Mira, hermano, si dejas acumular los problemas en tu vida, vas a ser una persona infeliz. Una mujer que no va a tener felicidad, no vas a tener paz ni tranquilidad. Un hombre que va a llevar a cabo un proyecto y no lo va a poder llevar a cabo, ni lo vas a ver llegar a un final feliz. Va a fracasar. Porque eres una persona, espero que no seas, pero si eres una persona que deja acumular los problemas y no los resuelve, entonces estás destinado al fracaso. Los problemas son cargas, hermano. Los problemas son bultos pesados en nuestra vida emocional, espiritual. Los problemas son enfermedades espirituales que van destruyendo nuestra vida, que van creciendo, como una infección va creciendo. Así, hermano, es el quedarte con los problemas. Tienes que poner atención y tienes que resolverlos. Dijo David, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? El versículo 1, mis adversarios, muchos, del 3 de Salmos, muchos son los que se levantarán contra mí. Muchos son los que dicen de mí y hablan de mí.
y dicen que yo no tengo salvación y que yo no puedo resolver mis problemas. Tal vez muchos digan, tú ya no tienes futuro, no tienes solución. Qué terrible es que tú le digas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu pareja, a esas personas que tanto amas y amigos, qué terrible es que tú le digas, ya no tienes solución, ya no tienes remedio. Retira esas palabras de tu boca. Esas son maldiciones, no son bendiciones. Tú tienes solución, tú tienes remedio, tú tienes mucho por qué vivir y mucho por qué seguir adelante. Solo tienes que reconocer que necesitas la ayuda de Dios y tienes que clamar a Dios. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar nuestra realidad. Proverbios 12:25. Vamos a ir un poquito, no muy rápido, pero sí un poquito más rapidito. Dice, Proverbios 12:25, aceptar nuestra realidad. Dice así el Señor: la congoja, la angustia, la tristeza, el sufrimiento en el corazón del hombre lo abate, ¿sí? Mas la buena palabra lo alegra. Cuando una persona está en aflicción, hermanos, en una situación difícil, necesita buena palabra, necesita palabra de bendición, necesita algo que lo anime, que lo levante. Pero si esta persona se pasa todo el tiempo en la congoja, en el sufrimiento, entonces es una persona que va a estar abatida. Es una persona, ¿qué es alguien que está abatido? Pues en la guerra dicen que los abatimos y hemos ganado porque ya los mataron. Porque allá no hay un soldado enemigo que se levante y pueda combatir. Y dicen, hemos abatido a nuestro enemigo, lo hemos destruido, ya no son nada, ya de veras son un cero a la izquierda, hemos terminado con ellos. Y el enemigo quiere vernos abatidos, destruidos. Pero Dios dice en su palabra, la buena palabra alegra al hombre. Acepta la realidad que estás viviendo si estás pasando por un problema, cualquiera que ésta sea. Tal vez sería bueno mencionar algunos. Puede ser una enfermedad, puede ser un mal comportamiento, puede ser un mal carácter, puede ser un vicio que no puedes dejar, puede ser una mala costumbre, pueden ser tantas cosas, hermano, que tú sabes qué cosas son las que hay en tu vida, en tu corazón, que necesitas cambiar y dejar y que son un problema. Pero mientras no entiendas y no aceptes y sigas diciendo, estoy bien, estoy muy bien, no tengo ningún problema. Decía mi mamá, que ya falleció, cuando yo la iba a visitar, mamá, vamos al doctor para que la revise, estando ella tal vez pasando por algún momento de alguna enfermedad, y ella me decía, yo no tengo nada, ve tú al doctor porque el enfermo eres tú. Y así, de sencillo, mi madre no aceptaba muy fácilmente ir a un doctor, porque ella decía, estoy bien, pero no estaba bien. No aceptaba que necesitaba un médico. Ese es algo importante, hermano, aceptar la realidad, evitar estarnos negando a una realidad. No podemos estar negándonos si estamos pasando por una realidad adversa, si estamos pasando por adversidades, por problemas, por situaciones complicadas, si en el hogar hay problemas, si en el hogar, hermanos, comienza a haber división, fisuras, si los hijos comienzan a tener un mal comportamiento, si los padres tienen un mal comportamiento hacia los hijos, si en tu trabajo no estás haciendo las cosas bien, hermano, no debes de vivir con una negatividad de decir, no hay ningún problema, no pasa nada. No, sí pasa, y pasan cosas terribles cuando tú no aceptas que las cosas están mal. Hay que corregirlas, hay que pedir ayuda. Dijo David, yo alzaré mi voz, levantaré mi voz hacia la presencia de Dios. Dice Efesios 4:25, Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que como familia espiritual, como familia terrenal, podemos ayudarnos. Si tú tienes un problema, acércate a pedir ayuda, hermano, pide ayuda. Y tú que vas a dar la ayuda, te quiero comentar algo bien importante. Y quiero tocarlo de esta manera. Si alguien se acerca a ti a pedirte ayuda porque tiene un problema, tienes que ser muy discreto, tienes que ser una persona de confianza, no tienes que andarle platicando a las demás personas los problemas que otros te platican. Si estás ayudando a corregir algunos problemas, alguna persona, algunas familias, no tienes que andar por ahí, te lo voy a decir feo, de chismoso. No tienes que andar ahí hablándole a los demás y diciéndole, no, estos están bien tronados, tienen muchos problemas.
¿Por qué? Porque ya tuvieron la confianza de platicar. Ayúdalos, hermano, guardando silencio, llorando por ellos, dándoles consejo. Consejo, hermanos, de sabiduría. Consejo de sabiduría. Ves a un hermano que está pasando por un problema, ves a algún hermano que está pasando por algo que debe corregir, que está haciendo algo que no está bien, acércate a él. Dale palabra buena para refrescar su vida. Ayúdalo a dejar de hacer lo malo que está haciendo. Ora por él, bendícele, clama a Dios por él. Pero no le andes platicando a todo mundo lo que acabas de ver y vas y les platicas a todos, pero menos te acercas con el hermano a tratar de ayudarle. Pero ya le informaste a toda la iglesia, a toda tu familia, lo que pasó con esta persona. Mucho cuidado con eso. Dice el Señor, tenemos que hablar con verdad. Y si yo te platico mi verdad, tú me debes de ayudar en discreción, en silencio, en confiabilidad. Busca ayuda, hermano, si tienes alguna necesidad, algún problema. Otra de las cosas que tenemos que hacer es darle la importancia a la honestidad con Dios. Ser honestos con Dios. Ser honestos con uno mismo, aún más con Dios. Entender que yo necesito ayuda, que yo necesito enfrentar los problemas con seriedad, que no puedo dejar que los problemas avancen, porque si avanzan los problemas, avanza la enfermedad. Si avanza el problema, avanza la crisis. Si avanza el problema, entonces se puede convertir en algo que no tenga solución. Dice el Salmo 6, el Salmo 62:8 dice de esta manera: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de él vuestro corazón. Este es el punto. Derrama delante de Dios tu corazón. Dios es nuestro refugio. Y vuelve a decir, Shelah, reflexiona en esto. Abre tu corazón al Señor. Pide ayuda con los hermanos, pero delante de Dios abre tu corazón y dile, Señor, necesito de tu ayuda. Y vas a encontrar esa fuerza, esa fuerza aún en tu debilidad, aunque seas débil, aunque estés pasando por un problema, por una situación, por una enfermedad, aunque estés pasando por una enfermedad difícil, tú vas a tener fortaleza del Señor. Hay una historia extraordinaria de Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, 9, 10, eso ya se los comenté en una ocasión hablando de la alabanza. No, ese es otro cita, esta viene más adelante. Esta cita de Pablo dice así, en la segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice, y me ha dicho, hablando Pablo de que estaba enfermo y le había pedido a Dios que lo sanara, le había pedido a Jesús que lo sanara, y él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en preocupaciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Qué palabra, hermanos, tan precisa. Pablo tenía una enfermedad que él quería que el Señor se la quitara, porque Pablo tenía una pasión, un amor tremendo por predicar el Evangelio. Pablo comenzó a predicar el Evangelio, hermanos, a los gentiles en la ciudad de Éfeso, y no paró de predicar, pero él cayó en una enfermedad y él le decía al Señor, sáname una vez, sáname 2 veces, sáname 3 veces, y el Señor le dice, bástate mi gracia, en tus debilidades se perfecciona mi poder, es suficiente con mi gracia en tu vida. Y Pablo entendió que no era necesario estar sano para tener la paz, para tener la bendición de Dios en su vida, y que él siguiera predicando su palabra aún así enfermo. Y por tanto Pablo dice, yo me gozo en las debilidades, pero él hablaba de la debilidad de la enfermedad. No vayas a entender mal, hermano. No vayas a pensar que si tú estás cometiendo alguna falta y tú digas, pues es que lo hago porque soy débil. Pues es que hago esto pues porque soy débil, y el Señor dice que me goce en estas debilidades, porque aquí se perfecciona el poder de Dios en mis debilidades, en mis mentiras, en las cosas que hago incorrectas. No entiendas mal la palabra. Pablo hablaba, hermanos, fíjate bien lo que él dice de las angustias. Él hablaba de cosas, hermanos, de afrentas, de necesidades. Él gozaba en las afrentas, en las necesidades, en las enfermedades. No se gozaba en el pecado, ni tampoco decía que el poder de Dios se perfeccionaba en el pecado. El pecado tiene que salir, desecharse en el nombre de Jesús. Y el Señor, aún en medio de la enfermedad, el Señor te va a sustentar y te va a dar paz. Y Pablo tuvo paz.
Pablo tuvo paz, entendió esas palabras del Señor y no le volvió a pedir a Dios que lo sanara. ¿Estás pasando por un problema? Dios tiene todo en control, todo en sus manos. El Señor sabe qué es lo que va a hacer con tu vida. Tienes que buscar refugio en Dios, hermano. Los problemas se resuelven buscando refugio en Dios. ¿Qué haces con tus problemas? Llévalos a Dios. ¿Qué estás haciendo con las situaciones, las adversidades? ¿Qué estás haciendo con tus enfermedades? Llévalas a Dios. ¿Qué estás haciendo con la situación financiera que no está bien en tu casa? Llévala a Dios. ¿Qué estás haciendo con los problemas con tus hijos? Tal vez tus hijos estén pasando en una situación difícil en medio de toda esta adversidad, hermanos, de la sociedad como se presenta. Lleva eso a la presencia de Dios. Llévalo. Tienes que buscar ese refugio en el Señor. David, en el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 3 del Salmo que leímos, hermanos, el Salmo 3 dice así: Tú, Señor, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Cuando tú creas estas palabras, vas a empezar a escuchar una voz que hablará a tu corazón, que hablará a tu mente, que te hablará en la intimidad, hermanos, de ese lugar secreto, de ese lugar íntimo de oración. Ahí escucharás esa voz que viene, hermanos, de ese lugar santo. David, ¿qué hizo? Se volvió a Dios y tomó a Dios como un escudo. David, en medio de toda la tribulación que estaba pasando, de la angustia y de cómo veía que esos ejércitos se levantaban contra él, millares y millares de soldados de ejércitos se levantaban contra él, David volteó hacia el monte santo, clamó a Dios y tomó a Dios como su escudo y le dijo: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres el que levanta mi cabeza, yo no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Y David, hermanos, comenzó a tomar la solución de esos problemas y por la mano de Dios. Quiero decir, esos problemas se los dejó a Dios en sus manos y comenzó a ver cómo Dios comenzó a resolver. Dios es nuestro protector. Salmo 91, versículo 1, versículo 2 del Salmo 91, muchos lo han leído y lo seguirán leyendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Diré yo al Señor. Repite conmigo y dilo con fe y decláralo: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esas son las palabras que tú tienes que expresar en medio de una situación difícil. En medio de tus problemas, clama al Señor y levanta estas palabras: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el Señor te responderá desde su monte santo. Tienes que encontrar ese refugio. Tienes que tomar a Dios como tu escudo. Tienes que hacer de la oración una oración de refugio, de resguardo, como Masada en aquellos años cuando eran conquistados por los romanos, los israelitas. Un grupo de israelitas subieron a una montaña muy alta, Masada, y allí encontraron protección, refugio, resguardo. Era un lugar seguro. Haz de una oración ese lugar de refugio. Dice Filipenses 4, versículos 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y algo que dice hermoso este versículo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el Señor: por nada estéis afanoso. Yo pondré una paz, la verdadera paz que proviene de Dios en ti. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que la iglesia de Dios, cómo es posible que esa persona que es cristiana en medio de esa tribulación, en medio de esa enfermedad, en medio de esa necesidad, esté alabando a Dios y le esté dando gracias a Dios por sus problemas? Muchos que no creen y que no han disfrutado de la presencia de Dios podrían decir como que no están mentalmente bien.
en medio de una situación tan compleja, tan complicada, están dando gracias por los problemas, están dando gracias por la escasez, están dando gracias por la necesidad. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ellos no lo entienden, pero tú y yo sí lo entendemos, porque nuestro Dios es el Dios de paz, de la verdadera paz. Yo te invito, hermano, que si estás pasando por un momento de prueba, los problemas vienen porque a veces nos equivocamos y tenemos problemas. Los problemas vienen porque tomamos malas decisiones. Los problemas vienen porque no cumplimos la palabra de Dios. Los problemas vienen porque estamos descuidados, pero también vienen los problemas porque somos probados, y ese es muy extenso el tema, pero también los problemas vienen porque somos probados de parte de Dios, y Dios quiere que seamos probados como el oro, purificados, y Dios permite que se presenten situaciones difíciles en nuestra vida, como la historia de Job. Pero quiero decirte que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entiéndelo. No hay nada más grande que la paz de Dios en tu vida. La gente verá en ti agradecimiento, paz, seguridad, confianza, fe, aun cuando estés pasando por grandes tribulaciones, por grandes problemas, por grandes necesidades, por grandes escaseces. En medio de la pandemia que vivió la humanidad hace algunos años, dimos gracias a Dios. Por aquellas pérdidas que sufrimos, dimos gracias a Dios. Porque ahora ya no hay pandemia y estamos estables, damos gracias a Dios y somos agradecidos en todo y por todo. Entonces, hermano, quiero decirte que tienes que confiar en el Señor. Romanos 8:28 dice así, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Los momentos difíciles nos ayudan a bien. Los momentos de alegría nos ayudan a bien. Los momentos de abundancia nos ayudan a bien. Los momentos de escasez nos ayudan a bien. Cuando tienes un trabajo muy próspero, tienes una empresa muy próspera, te ayuda bien. Cuando estás pasando por problemas financieros en tu trabajo, en tu empresa, eso también te ayuda bien. Cuando estamos sanos, eso nos ayuda bien. Cuando estamos enfermos, eso también nos ayuda bien. Porque hemos sido llamados por Dios con un propósito y porque amas a Dios. El poder de Dios, hermanos, la misericordia de Dios nos hace cantar y alabar a Dios en medio de las dificultades. Esta cita sí es la que les compartí hace algunas semanas cuando pude hablarles sobre la alabanza. ¿Qué es la alabanza? ¿Cómo es la alabanza? Y en uno de los puntos que comentamos en aquella ocasión era este. Tenemos que alabar a Dios en medio de la abundancia, de la escasez, de la alegría, del gozo, pero también en medio de la tribulación. La alabanza ayuda mucho, hermano, en los tiempos difíciles. Cuando hay muchos problemas, alabar a Dios es un descanso. Cuando hay muchos problemas, alabar a Dios trae paz. Cuando sientes que no hay solución, cuando te sientes tan afligido como David se sentía, la alabanza te da seguridad, te da fe. Y dice Hechos 16, versículo 25 y 26, que Pablo enseñaba a sus discípulos a alabar a Dios en medio de la tribulación. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante el milagro, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Pablo enseñando a Silas a alabar a Dios en medio de la tribulación. Oye, Pablo, estamos aquí atados en un calabozo.
Estamos aquí siendo atribulados, estamos siendo azotados. Y Pablo le dijo, alaba a Dios. Cantemos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cantemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cantemos alabanzas, le decía Pablo a Silas. Y los presos los oían y los presos decían indudablemente y pensaban, estos han enloquecido. ¿Cómo cantan en medio de esta tribulación y de este lugar, encerrados en este lugar tan maloliente y tan tremendo? Y sucedió el milagro. Dios los liberó. Y vamos a la parte final del tema de hoy, mi hermano. Dios te quiere dar la victoria a todos tus problemas, necesidades, angustias, enfermedades, situaciones, adversidades que estés pasando. Dios quiere que seas más que vencedor. Dios quiere hacerte victorioso. Dios quiere que tú levantes, hermano, el estandarte de la fe, que tú tomes el escudo de la fe, como dice la palabra de Dios, y que puedas detener los dardos del enemigo. Toma el escudo de la fe y detén los dardos del enemigo en el nombre de Jesús. Deténlos en el nombre de Jesús. Pero tienes que tomar el escudo de la fe y David dijo en este salmo, en estos versículos, en el versículo 5 dijo, yo me acostaré y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hiciste a todos mis enemigos, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Shelah. Reflexiona en estas palabras. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi victoria. Y terminamos con estas citas que vamos a leer. Porque finalmente veremos la victoria por medio de la fe. Porque finalmente veremos, hermanos, venir las bendiciones de Dios por medio de la fe. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya habíamos leído ese versículo, quiero volverlo a leer para que te lo lleves plenamente en tu corazón. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cosas que no entendemos, la paz de Dios sobrepasa esto, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La confianza. Qué importante es confiar. Si tú no confías en mí, yo no te puedo ayudar, hermano. Si yo no confío en ti, yo no te puedo ayudar. Si la iglesia no confía en su pastor, no nos puede ayudar nuestro pastor. Si tu esposa no confía en ti, no le puedes ayudar. Si tu esposo no confía en ti, no le puedes ayudar. Si no hay confianza, no puede haber ayuda. Si tú no confías en Dios, entonces Dios no te puede sustentar. No hay un problema más grande que el que no puedas y no quieras reconocer que tienes un problema y necesitas ayuda. Si tú no aceptas que necesitas la ayuda de Dios y no confías en Dios, entonces va a ser muy imposible que Dios te pueda sustentar y te pueda ayudar. La confianza es importante. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Cómo va a enderezar el Señor tus caminos? Confiando en Él. ¿Cómo va a enderezar Dios tus problemas? Fiándote de Dios, confiando en el Señor. ¿Cómo vas a ser más que vencedor en medio de la tribulación? Con la confianza que tengas en Dios. Y termino, hermano, con esta última cita. Solamente vamos a leer Romanos 8:37. Un versículo corto, preciso, directo, como dice Dios, como espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo de los huesos, las coyunturas. Dice así el Señor en esta hora: yo te daré el triunfo sobre tus enemigos y serás más que vencedor. Y dice Romanos 8:37, antes, quiero anteponer esta palabra para terminar. Antes, en todos tus problemas, en todas tus situaciones difíciles, en todas tus angustias, en toda tu escasez, en todas tus enfermedades, antes en todas aquellas cosas que vienen y quieren destruir, hermano, y arrebatarte la paz y quieren destruir tu vida, antes que todo esto, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén.
Dios y Jesucristo te han demostrado su amor y te dicen una vez más hoy, iglesia, yo te amo, confía, tómate de la mano de tu Creador y el Señor hará milagros en tu vida. Dios te bendiga, mi hermano. Voy a hacer una oración para terminar y deseo que esta palabra te haya servido y te sirva a ti, a tu familia y a todos aquellos que puedas llevarla. Señor, te damos gracias por esta palabra. Nos has permitido, Señor, exponerla. Gracias por este tiempo, por estos medios que tú nos das para poder llevar tu palabra a los hogares. En el nombre de Jesús. Amén.